Vamos a empezar. Vamos a trabajar el tema de hoy denominado medidas de tendencia central. Aprenderemos lo siguiente. Bueno, la estadística, ya como sabemos, estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos. Es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, con el fin de obtener validez en conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva, según el señor Spiegel en el año 2003. Tenemos dos objetivos para el día de hoy. Primero, conocer las medidas de tendencia central para un conjunto de datos sin agrupar y agrupado. Y dos, calcular e interpretar los resultados de esas medidas de tendencia central. Un poco de introducción. En los estudios estadísticos es importante analizar la información que corresponde a las variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ya sabemos que es fundamental realizar la tabulación que nos garantiza la organización de los datos y la presentación de la información por medio de gráficas, que es lo que hemos estado haciendo. Dice aquí que en la mayoría de los casos los conjuntos de datos, bien sean de una muestra o de una población, tienden a reunirse alrededor de un valor central. De esta manera es posible obtener un valor típico o representativo de todo conjunto. Y esto es lo que se denomina como medida de tendencia central. Entonces, representa un valor típico de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más representativas son media, mediana y moda. Aquí tenemos una definición, al momento. Bueno, ¿dónde está? Perdón. Aquí tenemos una definición de ellas. Vamos a ir mirando cada una y vamos a ir resolviendo un ejemplo en cada uno. ¿Listo? Entonces, comencemos con la media. Dice que la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos y se calcula como la suma del conjunto de valores dividida entre el número de datos. Ahora, esto depende de cómo están los datos. Porque, como ya sabemos, los datos pueden venir sin agrupar, como los que nos entrega la encuesta, un listado de datos, o pueden venir agrupados en intervalos, como nosotros lo sabemos hacer. Entonces, la representatividad y representa el promedio del conjunto de datos. Ahora, veamos primero cómo se calcula la media aritmética si los datos son pocos y no se han agrupado en intervalos. Sumamos todos los datos. Dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de todos los de cada uno de los datos. Seguimos entonces con el ejemplo de la edad. Bueno, claramente las medidas de tendencia central aplican para las variables cual,
cuantitativas. No aplican para las variables cualitativas, ¿ok? Entonces, aquí lo que digo es, vamos a continuar con el ejemplo donde consultamos la edad de un grupo de personas y tenemos los datos de esta manera organizados, un listado. Entonces me lo voy a llevar aquí y voy a escribir acá, no, aquí, una hoja nueva. MTC, medida de tendencia central. Y aquí voy a colocar los datos. Inicialmente vamos a calcular entonces la media. Voy a llevarme esta ecuación para acá. Y voy a escribir aquí, cálculo de la media aritmética para datos sin agrupar. ¿Correcto? Entonces, dice, la media aritmética es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n. En este caso, 60 datos, es el tamaño de la muestra, y la suma de todos esos datos sería autosuma de cada uno de los datos 1495. Por tanto, podemos decir que la media es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n, que es 60. Y el resultado es el siguiente, 24,92. Eso nos arroja o nos permite hacer una interpretación, que es la siguiente. La media aritmética o el promedio de la edad de los huéspedes del Hotel Valle del Mar, la media aritmética o el promedio de la edad de los huéspedes en el Hotel Valle del Mar es 24,92 años. Ahí está. ¿Listo? 24. Listo, 24,92 años. Ahí está. Ahora, veamos qué tenemos acá. Fácil. Ah, no, otra cosa, otra forma de calcular la media es por Excel. Entonces, yo lo puedo hacer así, mira, media, y yo escribo aquí, igual, escribo promedio, selecciono promedio, selecciono los datos que deseo promediar y le doy Enter. Y arroja el mismo resultado. Listo, ahí están las dos formas de hacerlo. Ahora bien, dice ahora, si el conjunto de datos se ha agrupado en intervalos, el cálculo de la media aritmética la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de todos los datos, desde el primero hasta el último, multiplicado veamos un ejemplo. Voy a colocar aquí
Cálculo de media aritmética para datos agrupados. Para datos agrupados. Listo. Ahora dice que necesito tener la tabla que ya previamente habíamos realizado por acá. Ya ahora los datos los tengo agrupados en intervalos, en una tabla de frecuencias. Me llevo la tabla para acá. Ahí está mi tabla. Está bien. Entonces, dice que la media aritmética va a ser igual a la multiplicación de cada frecuencia absoluta por cada marca de clase. Cada frecuencia absoluta por cada marca. FI por XC. Esa es una nueva columna que acabo de agregar a mi tabla. Y multiplico, entonces, cada frecuencia absoluta por cada marca de clase. Repito, multiplico la frecuencia absoluta por la marca de clase. Luego hago una sumatoria de esa columna. Y me da un dato de esa columna y por último la dividimos entre n. En este caso nos da 27,6 que y realizamos la respectiva interpretación. No necesariamente tiene que darnos exacto, pero sí aproximado. Y ahora colocamos acá la media aritmética de edad de los huéspedes en el hotel. Ahí tenemos entonces media aritmética para datos sin agrupar, interpretación, cálculo con la ecuación y con Excel, media aritmética para datos con agrupar. A partir de la tabla, solamente la podemos hacer con la ecuación. ¿Listo? Ahora vamos con la mediana. La mediana en un conjunto de datos es el valor que ocupa el lugar central. De tal manera que aquel valor deja el 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 50% por encima de él. Para la ubicación de la posición de la mediana se deben ordenar los datos de forma ascendente y la mediana se representa por M sub E. Veamos. Tenemos ahora dos casos. Primero vamos a hacerlo la mediana para datos sin agrupar. Entonces colocamos cálculo de la mediana para datos sin agrupar. Entonces voy a tomar los datos otra vez. Tengo dos casos. Dice, si la totalidad de los datos es impar, aplica esta ecuación. La totalidad de los datos es par, aplica esta otra ecuación. Tengo dos casos. Vamos a ver primero. Yo me voy a llevar las dos para allá. Datos, o mejor, n impar y n par. Aquí voy a colocar impar, par.
Para hacer el ejercicio, lo que voy a hacer es, primero, para que sea impar, y como yo tengo 60 datos, retiro el último. Ahora tengo 59 datos, lo que significa que es impar. Entonces dice acá que I es igual a n más 1 sobre 2. Como n es 60, le sumo 1. Claro, en este caso es 59 porque le quité el último. Y 1 de 2. Y eso me da 30. Ahora, ubico el dato en la posición 30. Y lo voy a colocar azul. Significa que 21 es la mediana. Y escribo acá M sub E es 21 años. Eso me permite hacer. Vamos a hacerlo. Interpretación. El estimador para la mediana es 21 años. Significa que el 50% del hotel, tiene 21 años o menos. Y el otro 50% tiene 21 años el 50% tiene 21 años o menos y el otro 50% tiene 21 años o más. Fíjense que es fundamental que al principio lo organizara de menor a mayor. Lo que pasa es que ya yo lo tenía así. Pero si lo estuviera en desorden no hubiese podido hacerlo. Ahora, Excel me permite calcular la mediana. Entonces yo escribo acá M sub E y doy igual. Escribo mediana y selecciono los datos. Le doy Enter y me dice que es 21 años. ¿Listo? Ahí está. Ahora, vamos a mirar ahora el ejemplo cuando los datos son par. Entonces, incorporamos el dato número 60 y ahora n de 60 es un número par. Ya no aplica esta ecuación, ahora aplica esta. Entonces, lo hacemos así. Acá, voy a bajar un poquito esto. Aquí. Entonces, y fíjense que con el cálculo de la ecuación no calculo la mediana, calculo la posición de la mediana, ¿verdad? Porque ahorita yo calculé 30 y me ubiqué en la posición 30. No es que 30 sea la mediana, es la ubicación o la posición del dato número 30. Ahora yo digo, bueno, X, N medio, como N es 60, N medio es igual a 30, bueno, voy a hacer así. 30 más n medio más 1, es decir, 60 entre 2 es 30, más 1 es 31, dividido entre 2, Vamos a dejarlo sin el igual. ¿Qué significa? Que debo tomar el dato 30 y el dato 31 y dividirlo entre 2. Como el dato 30 es 21 y el dato
31 es 22, lo selecciono y calculo la mediana de la siguiente manera. M sub E es igual a 21 más 22 entre 2. 21.5 años. Esa es la mediana. Ahora, escribo mediana igual mediana. Selecciono los datos. $21.5. Y realizamos la misma interpretación. El estimador para la mediana es 21, ahora es 21,5 años. Y esto significa que el 50% de los huéspedes tiene 21,5 años o menos y el otro 50% tiene 21,5 años o más. Ya tenemos la mediana para datos agrupados caso 1 y caso 2. Ahora vamos con la mediana para datos organizados en intervalos. Dice que debo aplicar 3 pasitos que los voy a copiar y los voy a pegar allá. Lo pego por aquí. Y ahora digo, bueno, cálculo de la mediana para datos agrupados. Y debo tener en cuenta entonces la tabla. La traigo para acá, verifico que sean los mismos datos. ¿Correcto? Y entonces, para calcular la mediana, si los datos están agrupados en intervalos, siga los siguientes pasos. Primero, hallar n medio. Muy bien, entonces n medio viene siendo 60 entre 2, que es 30. 2. Ubique el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada contiene a n medio. Vamos a ver. Me ubico en la columna que se denomina frecuencia absoluta acumulada. Tiene a 30. Y vemos que el más bajito es 51. Por lo tanto, podemos decir que la mediana está en el primer intervalo. Aquí está la mediana. Ahora, 3. Calcula la mediana mediante esta fórmula, pero antes de aplicarla voy a ubicar cada uno de las variables de la ecuación. Entonces, primero dice LI. LI viene siendo el límite inferior del intervalo que contiene a n medio, es decir, que es 18. Luego, n medio tengo NI menos 1 viene siendo la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo que contiene a n medio. Como arriba de esta fila no hay nada, entonces coloco 0. N, ojo que aquí no hay que restar nada, porque ahí dice menos 1, pero se busca es el anterior. N y menos 1. Como arriba no hay nada, coloco 0. NI, que viene siendo la frecuencia absoluta de ese intervalo. Todos los datos salen de ese intervalo que coloreé de azul, que en este caso es la frecuencia absoluta de 51. Y C, que viene siendo la amplitud del intervalo. La amplitud viene siendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 12. Ahora calculamos la mediana. Mediana M es igual a
LI, pero LI es 18, más, abro doble paréntesis, N medio, que es 30, NI menos 1, que es 0, cierro paréntesis, dividido entre NI, que es la frecuencia absoluta y es 51, cierro paréntesis, multiplicado por C, que es 12. Y eso me da 25. Y puedo ahora realizar la interpretación. La mediana, bueno, verifiquemos que el 25 esté dentro del intervalo 18 y 30 años. ¿Está o no? Sí está. Entonces, el estimador para la mediana es 25 años. Significa que el 50% de los huéspedes tiene 25 años o menos y el otro 50 tiene 25 años o más. Fíjense que hay una diferencia. Cuando lo calculamos para datos sin agrupar nos dio 21 y 21.5 y con los datos agrupados nos da 25 años. Se debe a la presentación de los datos, ¿verdad? Los tengo organizados de una manera muy distinta. Y aunque el dato no es exactamente el mismo, sí es aproximado y es válido. Listo. Vamos ahora con la moda. Normalmente, cuando nosotros hablamos de moda, nos referimos a algo que es común, que se repite, ¿verdad? Si está de moda es porque se usa o se usa, varias personas lo usan o es repetido. Es exactamente lo mismo. La moda es el dato que más veces se dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la edad de un grupo de personas. La moda sería la edad que más se repite. Entonces yo voy a escribir aquí moda para datos sin agrupar. Moda para datos sin agrupar. Si los datos están sin agrupar, no se calcula, sino que se identifica. O sea, yo voy a identificar cuál es el dato que más veces se presenta. 18 está 14 veces. Yo creo que esa es la moda, pero vamos a ver. 19 está 5, 20 está 8, 21 solo 3, 22 está 7 veces, 23, 24. Efectivamente, la moda es 18. Porque es el dato que se presenta 14 veces. Entonces, la moda es 18. Y lo interpreto de esta manera. La moda en la edad de los huéspedes del hotel Valle del Mar es 18 años. Y es un conjunto de datos unimodal. Unimodal significa que tiene una sola moda. Si el conjunto de datos tuviera, por ejemplo, si 19 años se repitiese 14 veces también, habrían dos modas y sería un conjunto de datos bimodal. Si también el 20 años se repitiera 14 veces, fueran tres modas y sería multimodal, porque si tiene tres o más es multimodal. Si tiene una moda es unimodal, si tiene dos modas es bimodal, si tiene tres o más es multimodal. Ahora, por último, vamos a calcular la moda para los agrupados y debemos aplicar los siguientes pasos.
Ahora viene la moda. La moda para datos agrupados. Se me olvidó que la moda también la puedo calcular con Excel. Entonces escribo aquí moda y escribo igual. Moda. Selecciono los datos. Le doy Enter y me dice que la moda es 18 años. Muy bien. Ahora dice, resolvamos, o mejor, calculemos la moda para datos agrupados. Me voy a buscar, me llevo mi tabla para acá abajo. Debemos primero ubicar el intervalo o los intervalos con mayor frecuencia. Ubicar el intervalo o los intervalos con mayor frecuencia absoluta, que viene siendo el primer intervalo. Dentro del primer intervalo. Ahora vamos a ver cuánto nos da. 2. Calcula la moda mediante la siguiente ecuación. Entonces, necesito LI, que viene siendo el inferior de este intervalo, que es 18. Ahora necesito delta 1, delta 2 y C. C es la amplitud, siendo 30 menos 18, es 12. Delta 1 es la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. La mayor es 51 y la anterior es ninguna, por lo tanto es 51. Frecuencia absoluta y la siguiente, es decir, 51 menos 5. Entonces, 51 menos 5. Sería 46. Y calculamos la moda. Va a ser igual a LI, que es 18, más, abro dos paréntesis, delta 1, que es 51, dividido entre delta 1 más delta 2. Delta 1 más delta 2. Y todo eso multiplicado por C, que es 12. Damos Enter. 24,3. Y ahora interpretamos. La moda en edad de los huéspedes de Hotel del Valle es 24,3. Y es un conjunto de datos unimodal. Vemos que hay una diferencia con los 18 calculados anteriormente y que lo identificamos claramente en el listado, pero es por la forma en que están presentados los datos. Y ahí tenemos. Y listo. Entonces, recuerden, podemos calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados y para datos sin agrupar. Vamos a calcular la media aritmética, sumando todos los datos, dividiendo entre n, o multiplicando la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre n. La mediana, si los datos están sin agrupar, depende si calculamos y nos da la ubicación. Si está agrupado en
la identificamos y agrupados seguimos estos pasos. Y listo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.